está el audio, chicos? Bien, doctora. Bien, la pantalla también. Sí, doctora. Bien. Bueno, en cuanto a la patología del intestino, vamos a empezar con una patología que es muy frecuente y se llama síndrome de intestino irritable. Antes se denominaba esta patología colon irritable, porque se pensaba que solamente se producía este proceso patológico en el colon. Sin embargo, actualmente se sabe que esta entidad se produce a lo largo de todo el tubo digestivo. Obviamente, la mayor parte de la sintomatología es inherente al intestino grueso. Bien. Esta patología, el síndrome de intestino irritable, chicos, es una entidad psicosomática. Es un trastorno gastrointestinal funcional crónico, proteiforme en su presentación, tiene diferentes signos sintomatología dependiendo del paciente. Sin embargo, podemos mencionar dolor abdominal de tipo cólico, de diferente intensidad dependiendo del paciente. Presenta el paciente dispepsia, que se caracteriza por un malestar abdominal con cambios en la frecuencia o consistencia de las deposiciones. Existen pacientes que presentan meteorismo, distensión abdominal, dolor abdominal de tipo cólico, que disminuye con la defecación. Algunos pacientes cursan con constipación y otros, en cambio, lo hacen con diarrea. Y algunos otros incluso con periodos que alternan diarrea con constipación. En cuanto a la etiología, no se conoce con precisión su causa, pero se relaciona mucho al estado psíquico del paciente. Está muy relacionado, chicos, con el estrés. Sin embargo, también se cree que algunas patologías de orden infeccioso pudieran desencadenar la sintomatología. El diagnóstico de esta entidad es un diagnóstico de exclusión, porque estamos hablando de un trastorno de orden funcional psicosomático, ¿no? Entonces, para llegar a este diagnóstico, nosotros tendremos que, con mucha paciencia, ir descartando otros procesos de orden orgánico. Tenemos los signos de alarma que se encuentran dentro de unos criterios que se denominan criterios de Roma, ¿no? En primer término teníamos los criterios de Roma 1 y que se han actualizado y ahora tenemos los criterios de Roma 2 que vamos a mencionar a continuación. En cuanto al tratamiento, también es variable. Es un tratamiento sintomático que se debe hacer al paciente y debe ser un tratamiento, podríamos decir, polifacético, donde juega un rol muy importante la relación médico-paciente. En este paciente lo que existe es una alteración psicológica en la cual existe mayor estrés en el paciente, mucho estrés, y a partir del estrés se puede presentar los diferentes signos y síntomas.
Tenemos pacientes con síntomas leves, con síntomas moderados y también pacientes con síntomas graves. Estos síntomas graves inherentes al trastorno funcional, chicos. ¿Por qué un paciente puede tornarse grave teniendo un síndrome de intestino irritable? El paciente que cursa con diarrea y es grave, ¿cierto?, va a presentar complicaciones de esta diarrea que van a alterar el estado hemodinámico del mismo. Vamos a tener pacientes deshidratados, pacientes desnutridos, que lógicamente, ¿no?, van a comprometer en algunos casos ya sistémicamente la integridad del paciente. Tenemos la utilización de antidepresivos, yendo a hacer un tratamiento del proceso estrésico en el paciente. Y es muy aconsejable hacer interconsulta, trabajar en conjunto, por ejemplo, con psiquiatras, con psicólogos clínicos, ¿no? Entonces, para que nos ayuden. El pronóstico en general de esta entidad, chicos, es bueno. Bien, tenemos los criterios de Roma II para el síndrome de intestino irritable. ¿En qué consisten estos criterios? Son criterios de orden subjetivo, chicos. ¿Ya? No es una clasificación como estamos acostumbrados a ver, donde vamos a tener datos de laboratorio que nos van a orientar a un diagnóstico seguro. Estos son criterios de orden subjetivo. Por ejemplo, tenemos al menos 12 semanas que no necesariamente tienen que ser continuas o consecutivas. En los 12 meses precedentes de molestias abdominales o dolor, que van a cumplir con 2 de los 3 criterios siguientes. 1. Desaparece con la defecación. 2. El inicio se asocia con un cambio en la frecuencia de las deposiciones, ya sea con constipación o con diarrea. Y 3. El inicio se asocia con un cambio en la consistencia, vale decir, en la apariencia de las deposiciones, las características físicas de las deposiciones. El paciente viene a la consulta y nos dice: hace una semana, doctora, que estoy haciendo caca como la oveja. O viene y nos dice: estoy haciendo caca como un niño. Es bien delgadito y es cancho. O caso contrario, nos dice: hace una semana que estoy con diarrea. Basta que tenga el paciente 2 de estos criterios, entonces nos orienta al diagnóstico del síndrome de intestino irritable. Si nosotros pedimos para descartar al paciente exámenes complementarios y dentro de estos una colonoscopia, vamos a encontrar, chicos, austraciones, o sea, las austras del intestino grueso, más seguidas, propulsivas, y también un proceso de inflamación, hiperemia. Podemos encontrar lesiones de la mucosa de tipo algodonoso. Fíjense en la diapositiva, por favor. ¿Me puede repetir, por favor? Se escucha entrecortado. ¿Desde dónde? Nos indicaba cómo es que se podía ver en los exámenes complementarios. Ya. Hemos dicho que el diagnóstico del síndrome de intestino irritable es de descarte. Tenemos que descartar la patología orgánica
Esta es una patología funcional. ¿Me están escuchando entrecortado o está bien? Está bien, doctora. Ya. Entonces, nos pedimos para descartar otras patologías, porque no sabemos lo que tiene nuestro paciente cuando viene a la consulta, ¿no es cierto? Si pedimos una colonoscopía, al realizar la colonoscopía, nosotros vamos a encontrar austras seguidas, con contracciones propulsivas, una mucosa hiperémica, que es signo de inflamación, con lesiones en la mucosa de tipo algodonosa. Fíjense en la diapositiva. Y se fijan a este lado, por favor, en la imagen de la izquierda. Normalmente, chicos, las austras tienen que ser simétricas. ¿Qué significa? Estas son las austras, ¿no ve? Entonces, las austras del lado derecho deben coincidir con las del lado izquierdo. Pero en el síndrome de intestino irritable ocurre una irregularidad que vamos a ver cuando veamos el colon por enema. Es el signo del serrucho. Fíjense, como si fueran los dientes, perdón, de una sierra, ¿no es cierto? No coinciden las austraciones derechas con las austraciones izquierdas. Este es un signo importante de síndrome de intestino irritable. Hemos mencionado, chicos, que esta patología se caracteriza por alteraciones físicas que se presentan en la materia fecal. Y tenemos una escala, que es la escala de heces de Bristol, que más o menos nos orienta al diagnóstico. Lo que les mencionaba, trozos duros separados, como nueces o excremento de las ovejas, que pasan con dificultad. El paciente nos dice, un esfuerzo terrible en el baño, mis ojos se quieren salir y ¿no? Son trocitos pequeños como la caca de la oveja. Este es un grado 1. Tenemos el grado 2, como una salchicha, pero fragmentada. 3, con forma de morcilla, con grietas en la superficie. Fíjense en la diapositiva. Como una salchicha o serpiente lisa y blanda, grado 4. Trozos de masa pastosa con bordes definidos que son defecados fácilmente. 5. Fragmentos blandos y esponjosos con bordes irregulares y consistencia pastosa. Y la diarrea acuosa sin pedazos sólidos, totalmente líquida, grado 7. Cuando nosotros estamos describiendo nuestra historia clínica, chicos, tenemos que acordarnos de esta escala de heces de Bristol para poder plasmar nuestra historia clínica, lo que está diciendo el paciente. Nosotros no vamos a ver, nos va a contar a nuestro paciente. Bien, habíamos mencionado, chicos, que esta patología era un proceso de tipo funcional, pero que estaba condicionada a algunas situaciones. Tal es el caso, por ejemplo, ¿no? Procesos infecciosos, una gastroenteritis infecciosa,
un desbalance en la microbiota intestinal, sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Y estos tres factores van a terminar en la microinflamación. Esta microinflamación se va a objetivizar con un incremento de gas intestinal que el paciente nos va a referir que se hincha mi estómago, amanezco bien y con el transcurso de las horas aparezco con mi abdomen hinchado, incremento de gas intestinal que conocemos con el nombre de meteorismo. Esta microinflamación, chicos, va a determinar alteraciones de la motilidad intestinal. Y dependiendo de estas alteraciones de la motilidad intestinal, nuestro paciente tendrá constipación, tendrá diarrea, periodos alternantes de diarrea con constipación. Y lógicamente, esta microinflamación va a determinar dolor abdominal, hipersensibilidad visceral, determinando el síndrome de intestino irritable. ¿Han entendido, chicos, la fisiopatología? ¿Alguien que no haya entendido? Bien. Y aquí está, esta diapositiva se las he puesto por lo siguiente. Hemos mencionado que esta enfermedad es una entidad psicosomática, ¿no es cierto? Las emociones, las alteraciones psíquicas en el paciente determinan un trastorno biológico, un trastorno somático, que es el síndrome de intestino irritable. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del colon irritable? Una buena historia clínica, indudable. Escuchando con atención a nuestro paciente. Ver cuándo ha cambiado las características físicas de su materia fecal y qué síntomas más tiene. Tenemos que hacer un descarte de la patología orgánica que tenga ese paciente. Y para esto tenemos que recurrir, chicos, a los exámenes de gabinete. Y dentro de los exámenes de gabinete tenemos la endoscopía y el colon por enema. La endoscopía, que puede ser una colonoscopía, una sigmoidoscopía. ¿Y qué vamos a encontrar en la colonoscopía? Lo que les he mencionado. O podemos encontrar un colon completamente normal a la colonoscopía, o podemos encontrar austras muy seguidas, una lesión inflamatoria a nivel de la mucosa, con imágenes algodonosas pero muy leves. Y el colon por enema. Este es el colon por enema, chicos. Es un examen, ustedes saben, en doble contraste, donde se introduce un enema varitado por vía rectal y además se realiza una insuflación de aire para que exista un contraste entre lo que es el bario y se ve de color blanco con el aire que se ve de color negro. Sus cámaras, chicos, estoy hablando solito. Y ustedes fíjense en esta placa. Habíamos mencionado el signo del serrucho, aquí está. Las austras no se corresponden del lado derecho con el lado izquierdo. Y entonces se va a formar estas imágenes
¿no?, de irregularidad, donde vemos el signo del serrucho. Igual, estas son las austras. Todavía en el transverso existe alguna regularidad, fíjense, pero en el descendente ya no. Entonces la distribución de las austras es completamente irregular. Bien, ¿cómo hacemos el tratamiento, chicos? Dependiendo de lo que tenga nuestro paciente. Es un tratamiento sintomático y polifuncional. En cuanto al dolor, si el dolor es predominante en nuestro paciente, tendremos que darle antiespasmódicos, relajantes del músculo liso, butilbromuro de diosina, que es la buscapina, butilbromuro de diosina, el propinoxato, y que viene en varios nombres comerciales: buscapina, buscopan, Sertal, espasmo veramidón. Bien. También tenemos que utilizar antidepresivos tricíclicos en aquellos pacientes en los cuales nosotros notamos que tienen una alteración psicológica, que están sometidos a un estrés muy importante. Antidepresivos tricíclicos. También podemos utilizar inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Si nuestro paciente tiene una diarrea predominante, tenemos que darle antidiarreicos. No le vamos a dejar que se deshidrate, ¿no es cierto? Es funcional, es por su estrés psicológico, se le va a pasar nomás. No, pues chicos, se nos va a deshidratar nuestro paciente, ¿no es cierto? Tenemos los agonistas opioides, y dentro de estos tenemos la loperamida y el ditenoxilato. A mí me gusta el uso de la loperamida, yo utilizo bastante en el síndrome del intestino la loperamida, que es con el nombre comercial de Imodium. ¿Cómo se utiliza la loperamida? 2 comprimidos juntos y luego un comprimido después de cada deposición líquida. Si no existe deposición líquida, el paciente tiene que tomar loperamida. ¿Entienden? Y no podemos pasarnos de 6 comprimidos al día. ¿Por qué? Porque podemos provocar en nuestro paciente, chicos. ¿Ya? Entonces tenemos que tener cuidado. También se puede utilizar colestiramina, alocentrón. Si nuestro paciente tiene constipación, estreñimiento, tendremos que darle laxantes, fibra, para ayudarle a defecar. Porque si no defeca nuestro paciente, va a aumentar el dolor abdominal, va a aumentar el meteorismo, puede haber náuseas e incluso puede haber vómitos, porque se está produciendo, chicos, íleo, y no existe una circulación, ¿no?, entérica normal. Entonces utilizaremos fibra, por ejemplo, el cofibram, laxantes. Dentro de los laxantes, a mí me gusta el uso de los laxantes oleosos. ¿Por qué? Porque voy a lubricar el intestino, ¿me entienden?, para ayudar a la evacuación. Y puedo utilizar, por ejemplo, Baselagar, Laxagar, Dalsoil, Dansoil, aceite mineral. ¿Y cómo voy a utilizar este laxante? Voy a darle, por ejemplo, una cuchara una vez al día, y si la sintomatología es muy importante, puedo darle hasta 2. También puedo utilizar el tiracerol, la colchicina, la lactulosa, que es un laxante de tipo osmótico, su azúcar,
¿no es cierto? La lactulosa. Puedo darle 20 ml en la mañana, pero si mi paciente, aparte de tener síndrome de intestino irritable, tiene diabetes, entonces ya no me va a servir. ¿Sí? Hemos dicho que es una entidad psicosomática. Entonces, en el tratamiento tenemos que apuntar tanto a la vía central como a la vía periférica. Y si vamos a hablar de la vía central, tendré que utilizar antidepresivos y tengo que ayudar a mí con otro colega, chicos. Tengo que recurrir a un psiquiatra, a un psicólogo, hacer sesiones de psicoterapia, porque es una entidad psicosomática. En estos pacientes también es importante no ver la microbiota. Si es que existe una alteración en la microbiota, tendré que darle una dieta adecuada dependiendo de lo que tenga mi paciente. Si mi paciente está cursando con diarrea, chicos, no le voy a dar frutas verduras, ¿no es cierto? Voy a aumentar la fibra y voy a aumentar la diarrea. Los probióticos, como por ejemplo el Florestor, la Proflora, y en algunos casos probablemente tenga que recurrir a algunos antibióticos. Y de estos, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta el uso del metronidazol. Y bueno, para el tratamiento de orden periférico, tratamiento tradicional sintomático. Y bueno, aquí les he traído, ¿no? Las directrices de la dosificación de antidepresivos, ¿no? Esto, lógicamente, si es que nosotros estamos trabajando con un psicólogo o un psiquiatra, para manejar el psicólogo o el psiquiatra. Pero a veces no tenemos a mano hacer la interconsulta y hacernos ayudar. El que más es la amitriptilina, chicos. La dosis que utilizamos en gastroenterología es de 10 a 200 miligramos con un rango de 50 a 300 miligramos día. Podemos utilizar la imipramina, ¿no? En gastroenterología de 200 miligramos con un rango de 75 a 300. La clomipramina, 25 a 250. La doxepina, de 10 a 200. La fluoxetina también es buenísima, de 10 a 20 miligramos en gastroenterología, con un rango de 20 a 80 días. Tenemos la paroxetina, la sertralina, la trazodona. Bien, tenemos nuevos fármacos, ¿no? Para el síndrome del intestino irritable. Y aquí tenemos el alocetrón, que es un antagonista 5-hidroxitriptamina 3. Está indicado en las mujeres con síndrome del intestino irritable que están cursando con diarrea. El tagacerol es agonista parcial 5-hidroxitriptamina 4. También se utiliza en las mujeres con síndrome de intestino irritable, pero que están cursando con estreñimiento y constipación. Y bien, el cilancetron, la flucaloprida y la dexoxiglutamida que no tenemos en el mercado. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? Doctora, el diagnóstico, ¿cuál sería la gold estándar para el diagnóstico? El gold estándar del diagnóstico, chicos, tendría que ser el colon polimétrico. Gracias. La radiología. ¿Por qué? Porque tenemos signos más claros. Pero no se olviden que el diagnóstico del síndrome del intestino irritable es de descarte. Si no encontramos nada, es síndrome de intestino irritable. ¿Se ha entendido? ¿Sí o no? Están cansados, ¿no? Estresados.
Cuidado que les dé síndrome de intestino irritable. Tranquilos, tranquilos, chicos. ¿Alguna pregunta? Doctora. Sí, doctora, buenas tardes. ¿Quién es? No le veo. ¿Quién me Hugo, habla? doctora. Ah, Hugo. Hugo. Doctora, mi pregunta va a... Usted mencionó que coincidían las dos trazas en el signo del cerro. No sé si eso es reversible una vez que se trate la patología o es irreversible una vez que... Es totalmente reversible, Hugo. Está relacionado con el estado psicosomático del paciente. Si usted a un paciente le ha hecho un colon por enema en el proceso en el cual está activo su síndrome de intestino irritable y encuentra este signo y hace un tratamiento que se ayuda con el psicólogo, con el psiquiatra, etcétera, y vuelve a hacer el colon por enema, ya no lo va a encontrar. ¿Me entiende? Va a haber una mayor regularidad en las náuseas. Entonces, temporal. ¿Cómo? Entonces, es temporal mientras existe ese estado psicosomático. Sí, sí, Hugo. Es que es una entidad funcional, no es orgánica, no es somática, o sea, no es orgánica, no es estructural. El daño no es estructural, es funcional. No sé si he respondido, Hugo, su pregunta. Sí, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? El nombre que menciona el nombre comercial era loperamida. Imodium. Con I latina nomás. Imodium. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bien, chicos, si no hay más preguntas, nos vemos la próxima semana. Voy a dejar de compartir pantalla. Que tengan un buen fin de semana los que no tienen práctica. Lamentablemente, los que tienen práctica tienen examen conmigo. Lo siento. Pero así nomás es nuestra profesión que vamos a hacer, ¿no? Y bien, al resto, buen fin de semana, chicos, y adelante, sigan poniéndole empeño a lo que están haciendo.